iniciar con la clase del día de hoy. Recordando lo que habíamos estado trabajando ya la clase pasada, ¿cierto? La clase pasada habíamos estado hablando sobre la estructura, o mejor dicho, la oración, ¿cierto? Buenas tardes, Miss. Disculpe por la demora, Miss. Buenas tardes, no te preocupes. A ver, les decía que la clase pasada hemos estado conversando o habíamos hablado sobre la oración, ¿cierto? Y los diferentes tipos de oración. ¿Se recuerdan, chicas? ¿Cómo dijo Miss? Disculpe. Les decía que la clase pasada hemos hablado sobre la oración y los tipos de oración que existen. ¿Se recuerdan? Sí, Miss. Ya, ¿qué tipo de oraciones se recuerdan? A ver. ¿Qué tipo de oraciones se logran recordar, chicos? ¿Mm? Oración exclamativa, denotativa, Miss. Sí, a ver, nosotros mencionábamos que una oración va a ser aquella que se le define como la unidad lingüística que va a estar dotada de qué? De significación. ¿Qué quiere decir ello? Que va a tener sentido, ¿ya? Sentido, un sentido completo y autonomía sintáctica. Toda oración va a contener eso para ser llamado oración. Asimismo, una oración va a estar compuesta por dos sintagmas, que se le conoce como la estructura de la oración. Sintagma nominal o sujeto y sintagma verbal o predicado. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos del sintagma nominal o sujeto, va a estar compuesto por el núcleo del sujeto y sus modificadores. ¿Ya? Y el sintagma verbal va a estar compuesto por el verbo como núcleo y por sus complementos. ¿Ya? Habíamos hablado de la oración enunciativa, la oración dubitativa, ¿cierto? Enunciativa es cuando dijimos que cuando nosotros queremos informar o dar a conocer algo, ¿cierto? Que ya ha sucedido, que está sucediendo o que va a suceder. La dubitativa va a ser aquella que va a expresar duda o probabilidad. Ya, eso hay que tenerlo en cuenta. Indica duda o probabilidad. Mientras que las exclamativas son aquellos que van a expresar la afectividad y van a manifestar una emoción, ¿sí? Y siempre van a estar acompañados de signos de exclamación. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y las desiderativas son aquellas que van a expresar un deseo, ¿ya? Las interrogativas, claro está, cuando se solicita información del oyente, y las exhortativas, o también llamadas imperativas, expresan un orden o un ruego, ¿ya? Y según sus componentes, mencionábamos dos tipos de oración, la oración bimembre y la oración unimembre. La oración bimembre es aquella que va a tener una estructura dual, ¿ya? Dual. ¿Qué va a tener? Va a presentar sujeto y va a presentar predicado en una sola oración. Y la oración unimembre va a ser aquella que no va a poder dividirse ni en sujeto ni en predicado. Va a ser una sola oración, ¿ya? Que va a expresar alguna emoción. Muy bien, y luego habíamos predicado, ¿cierto?
Muy bien, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la estructura del sujeto, pero de una oración bimembre, ¿cierto? Que va a estar compuesto, dijimos, por sujeto y su predicado, ¿ya? El primer elemento es el sujeto, o también llamado sintagma nominal, ¿ya? ¿Qué es el sintagma nominal? Es aquel elemento de la oración bimembre, ¿sí? Que va a mencionar ya sea al animal, persona o cosa de quien se está hablando, ¿ya? Pero, ¿qué quiere decir ello? Esta definición viene de una palabra. ¿De cuál creen que sea, chicos? ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan? ¿Cuál es la definición que nosotros le damos a aquella palabra que menciona el nombre a la persona, animal, objeto o cosa? Es para la primera, Miss, lo que se inicia con la primera Esa palabra definición. para la oración es como que decir quién o cuáles, cómo, Miss. No, la pregunta es, ¿a qué palabra corresponde la definición que yo les he brindado? ¿A qué palabra corresponde, chicos? Cuando yo digo que es aquella que va a nombrar a persona, animal, objeto o cosa, ¿a qué palabra me refiero? ¿Mm? A ver, cuando yo menciono y digo que es la palabra que menciona al ser, animal, persona o cosa, objeto o cosa, de quién se está hablando es cuando yo menciono al sustantivo, ¿ya? ¿Qué quiere decir ello? Que el ente fundamental de la oración que va a cumplir como núcleo del sujeto va a ser el sustantivo. Ténganlo en cuenta ello, ¿ya? Va a ser el sustantivo, ¿ya? El sustantivo, que va a cumplir la función de núcleo del sujeto, ¿ya? El sustantivo. ¿Por qué el sustantivo, por ejemplo, no? Va a ser el núcleo del sujeto y también a ver, cuando yo les digo, por ejemplo, María juega fútbol, ¿con qué palabra puedo reemplazar al nombre de María? No quiero decir ya María, ¿qué podría decir? Si yo no quiero decir María, ¿qué diría? Pero la misma oración, solamente quito María. ¿Cómo sería mi oración? Chicos, chicos, ¿están ahí o están durmiendo?
A ver, Luz. Dora Angélica. Miss ella. Con ella. ¿Y esa palabra con qué nombre se le conoce? ¿Cómo dice Miss? ¿Con qué nombre se le conoce a la palabra ella? ¿Qué tipo de palabra es? ¿Es también sustantivo o qué es? Sujeto. No. ¿Mm? ¿Se le conoce como sujeto? ¿Con qué nombre se le conocerá, chicos? ¿Mm? Aparte, hemos dicho que para que cumpla la función de núcleo del sujeto, va a ser el sustantivo. Pero si yo no quiero mencionar el nombre de la persona, del ser, del objeto o del animal, y lo reemplazo por qué tipo de palabra. Como dijo su compañera, en vez de María yo coloco ella. Pero esa palabra, ella, ¿qué tipo de palabra es? ¿Mm? ¿Qué tipo de palabra es, chicos? Hablen. Nixon, Excedina, Judith. Y ya les he dicho, si es que no conocen o no saben, me lo tienen que mencionar. No sé, no es quedarse callado. ¿Cierto? Dora, Nixon. Profesora, yo no sé. A ver, cuando nosotros vamos a mencionar el nombre de la persona, animal, objeto o cosa, vamos a estar mencionando a un sustantivo. Pero cuando nosotros lo vamos a reemplazar, se les conoce con el nombre de pronombres. ¿Ya? Se le conoce con el nombre de pronombres. Él, ella, ese, son pronombres. O ellos son pronombres. Entonces, ¿quiénes cumplen la función de núcleo del sujeto? Son los sustantivos y los pronombres. ¿Ya? Los sustantivos y los pronombres que nosotros debemos de reconocerlos. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos dice aquí? Identificación del sujeto de una oración. Dice, para identificar el sujeto de una oración debemos preguntarnos, dice, quién o quiénes al verbo de la oración. Por ejemplo, si yo te digo, ¿no? María juega fútbol y yo, por ejemplo, no sé cuál de las palabras cumple la función de sujeto. Entonces, yo para averiguarlo hago la siguiente pregunta. ¿Quién más el verbo? ¿Cuál sería el verbo? El verbo sería juega, ¿cierto? ¿Quién juega fútbol? Y mi respuesta, la respuesta que yo daría sería María. ¿Cierto? María. ¿Ya? Entonces, esa respuesta va a ser el sujeto. ¿Qué nos dice aquí? Las muchachas bailan muy bien. ¿Cuál sería mi pregunta, chicos? ¿Cuál sería la pregunta que yo debería de realizar? ¿Mm? ¿Quiénes bailan muy bien? Exacto. ¿Y cuál sería mi respuesta? Las muchachas. Las muchachas. Por ende, muchachas sería mi sujeto, ¿cierto? Muy bien. Ahora, el sujeto, acá tenemos algunas otras definiciones. Dice, el sujeto de una oración es un sintagma nominal, cuyo núcleo concierta por lo general en el verbo
concierta, ¿qué quiere decir? Coincide con el verbo en género y en número, ¿ya? O en número y en persona. ¿Qué quiere decir ello? Que si yo hablo en singular en mi verbo, en mi sujeto sustantivo también va a ser en singular. Si hablo en femenino, también en femenino. ¿Ya? En eso debe de coincidir, porque yo no puedo decir, María, juegas fútbol. No podría decir, ¿cierto? No tendría sentido. Dice, como cualquier otro sintagma nominal, el sujeto está formado por un núcleo, que les acabo de mencionar, de carácter sustantivado que puede ir acompañado por un determinante o por uno o varios complementos. ¿Qué quiere decir ello? Que el sintagma nominal por la estructura del sujeto va a estar compuesto por el núcleo, que quienes cumplen la función de núcleo son los sustantivos o también los pronombres y sus modificadores. ¿Ya? Por ejemplo, el viaje de vuelta resultó trágico. Ahí, ¿cuál será el sujeto? El viaje de vuelta resultó trágico. ¿Cuál sería el sujeto ahí, chicos? Trágico. No, ¿cuál es la pregunta que yo tengo que hacerme para identificar al sujeto? Recuerde. El verbo, Miss. Ya, ¿qué pregunta me haría? Pues para poder identificar al sujeto. Ahí, dentro de esa oración, ¿cuál es el sujeto? ¿Mm? Miss, disculpe, ¿cómo dijo la oración, Miss? El viaje de vuelta resultó trágico. ¿Están observando mi pantalla, chicos, o no se llega a observar? Ya, ahí está. El viaje de vuelta resultó trágico. ¿Cuál sería el sujeto? Hace un momento les mencionaba que se hace dos preguntas, ¿cierto? ¿A quién se le pregunta? Al verbo. ¿Cuál sería ahí? Chicos. ¿Cuál es el viaje de vuelta? Resultó. A ver, la pregunta que yo tengo que hacerme es quién y o quiénes, ¿ya? ¿Y cuál sería el sujeto? Del viaje de vuelta resultó trágico. ¿A quién yo preguntaría? Un núcleo. ¿Mm? ¿Qué resultó trágico? Diría, el viaje de vuelta. ¿Cuál sería el sujeto? Viaje, que es la realización, ¿ya? Ahora, acá está. ¿Cómo reconozco al sujeto? Para reconocer al sujeto de una oración, se puede aplicar la siguiente. Primero, cambiar de número la forma verbal y observar qué palabras cambian de número. Por ejemplo, el explorador llegó al Polo Sur. Yo cambio. Los exploradores llegaron al Polo Sur. ¿Qué es lo que cambia? La forma verbal. De llegó, del verbo llegar, del verbo ir, por llegaron. Y lo cambié. ¿Y quiénes cambian? El artículo y el sustantivo. Los exploradores llegaron al Polo Sur. ¿Y cuál sería ahí, por ejemplo, el sustantivo?
¿Cuál sería ahí el sujeto, chicos? En la oración, los exploradores llegaron al Polo Sur. ¿Ah? Hablen, chicas. ¿Cómo dijo Miss? De la oración. Los exploradores llegaron al Polo Sur. ¿Quién es el sujeto? Salvador. Los exploradores. Explorador. Dores. ¿Ah? Ajá. Explorador sería el sujeto, también llamado sustantivo. ¿Ya? Ahora, acá tenemos la presencia de la estructura del sujeto y sus elementos, que nosotros debemos tener en cuenta, ¿ya? Para lo cual pido que me presten bastante atención, ¿ya? Porque es sumamente importante. Chicos. Bueno, el sujeto va a estar conformado por núcleo, por sus modificadores y por una posición. ¿Quién es el núcleo? El núcleo va a ser la parte principal del sujeto y siempre lo va a desempeñar un sustantivo, lo que les decía un momento, ¿no? Un sustantivo o también un pronombre. Si es que no hay sustantivo, va a haber un pronombre dentro de una oración y esa va a ser la función de núcleo del sujeto. Por ejemplo, aquel individuo no te conoce. ¿Quién no te conoce? Aquel individuo. ¿Quién sería el sujeto? ¿Cuál es el sustantivo? Individuo. ¿Cierto? El sustantivo. Ahora, el jardín de tu tienda tiene más flores. ¿Quién tiene más flores? Sería el jardín de tu tienda. ¿Y cuál sería el sustantivo? Jardín. Ya el jardín cumpliría la función de núcleo del sujeto. ¿Sí? Jardín cumpliría la función de núcleo del sujeto. Ahora, ¿quiénes son los modificadores? Tenemos presencia de dos tipos de modificadores, directo e indirecto. ¿En qué se van a diferenciar estos modificadores? En que el modificador directo va a ser aquella palabra conectada directamente al núcleo o al sustantivo sin nexos, ¿ya? Con el núcleo del sujeto, sin nexos, sin enlaces, sin artículos, mejor dicho, sin preposiciones. Por ejemplo, el vestido morado te queda mejor. Ahí, chicos, ¿cuál es el sustantivo? En el vestido morado te queda mejor. El vestido. Vestido nada más cumpliría la función de núcleo del sujeto. El es un artículo y morado es un adjetivo porque lo estoy caracterizando, lo estoy diferenciando. Entonces, ¿quiénes cumplen la función de modificador directo? Los artículos y los adjetivos que deben, la ubicación para que cumplan la función de modificador debe ser que deben estar antes o después del sustantivo, del núcleo, mejor dicho, antes o después del núcleo. ¿Ya? Esa es la característica de los modificadores directos, pero nunca deben de estar con enlaces. Por ejemplo, ¿no? Yo no podría decir el vestido y después haya de color morado, no tendría, ahí ese morado ya no cumpliría la función de modificador directo porque ya está acompañado de un nexo, ¿ya? Lo que se diferencia ahí es sí con el modificador indirecto, en la cual el modificador indirecto sí es aquella, es un tipo de palabra que mayormente van a estar acompañados con nexos, ¿ya? Con nexos que van a estar con adjetivos, con pronombres o combinaciones de los adjetivos, que son los adverbios, ¿ya? Siempre va a tener un nexo.
Y chicos, eso ténganlo en cuenta. Y la ubicación para que cumpla la función de modificador indirecto debe de ser que siempre va a estar después del núcleo. Después del núcleo, no antes, solamente para que sea modificador indirecto va a estar después. Ya siempre, después, no antes. En cambio, el modificador directo sí va a estar antes y después, pero sin ningún nexo. ¿Ya? Y la posición específica son aquellos adjetivos que van a estar sustantivados, que se van a juntar al núcleo, especificando, en este caso, no se van a usar comas, pero cuando yo quiero aclarar o ampliar su significado, va a aparecer comas. Por ejemplo, digo, Juana la loca falleció en prisión. ¿Cuál sería la posición? ¿Mm? En Juana la loca, ¿cuál sería la posición? Prisión. ¿Cómo? No. ¿Qué dice ahí? Que siempre va a estar al lado del núcleo del sujeto. Para yo saber cuál es la posición, no adivino, sino primero identifico a mi sustantivo. ¿Ya? ¿Cuál sería la posición? Primero identifico mi sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo? ¿Mm? En Juana la loca falleció en prisión. ¿Cuál es mi sustantivo? ¿Mm? Chicos, ya sabemos identificar el sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo en esta oración? Profesora, yo creo que loca. ¿La loca es el sustantivo o la posición? Sustantivo. No. Chicos, recuerden, ¿qué es un sustantivo? ¿Qué hemos dicho que es un sustantivo? ¿Ah? ¿Qué hemos dicho que es un sustantivo? Al inicio lo mencionábamos. ¿Mm? Juana la loca, Miss. Solamente el nombre, hija. Solamente el nombre. Dijimos que el sustantivo es aquella palabra que nombra al ser, objeto o cosa. ¿Cierto, chicos? No están atentos. ¿Ah? No están atentos. ¿Cierto? Les dije al inicio, es la persona. El sustantivo es la persona, animal, objeto o cosa que va a nombrar al ser, ¿cierto? Si yo digo Juana la loca, si tú me dices, profesora, loca es mi sustantivo, no tiene sentido, pues. Es como si yo dijera Luz la loca. ¿Quién es el sustantivo o cuál es el nombre? Luz. Luz, por ende, luz es mi sustantivo, no es la loca. La loca sería un adjetivo, porque ¿qué estoy haciendo yo? Estoy caracterizando, estoy describiendo que luz es loca, ¿cierto? Sí, Miss, ya entendí. Ahora sí, ¿ya? Eso quiero que quede bastante claro. Chicos, por favor. ¿Ya? Ahora, si yo digo que el sustantivo es es Juana, ¿cuál sería mi posición? Para eso recordamos lo que nos dice que es una posición. Una posición es aquellos adjetivos sustantivados que van a estar al lado del núcleo, mejor dicho, al lado del sustantivo. Por ende, ¿cuál es mi aposición? ¿Cuál es mi posición en esta oración? Juana la loca falleció en prisión. ¿Cuál es la posición? ¿Ah?
Chicas, ¿cuál es la posición en esta oración? Ya identificamos lo que es el sustantivo. Dijimos que el sustantivo es Juan. Entonces, la posición aparece al lado del sustantivo. ¿Cuál será? Fallecido, Miss. ¿Fallecido está al lado del sustantivo? No, la loca. ¿Cuál está al lado del sustantivo? La loca. La loca. Por ende, ¿cuál sería la posición? ¿Cuál sería la posición? Loca. La loca sería la posición. De esa manera nomás, chicos. Para ello, ¿qué tengo que hacer? Recordarme la definición. Si yo no me acuerdo la definición, no voy a poder identificar rápidamente ni aposición, ni los modificadores, ni nada. ¿Ya, chicos? Eso hay que tener en cuenta bastante. Igual es la función de los modificadores. La misma realidad es el caso de los modificadores. ¿Qué me dice? Que un modificador directo es la palabra que está conectada directamente al núcleo, pero sin nexo. ¿Quiénes cumplen la función de los conectores? Digo, de modificadores directos, son los artículos y los adjetivos. Por ejemplo, en el vestido morado te queda mejor. Para ello recordemos, el artículo es aquel que va a definir el género o el número de mi sustantivo. Si yo digo el vestido, ¿de qué género estoy hablando? Si yo digo el vestido, ¿en qué género estoy hablando, chicos? ¿Mm? Dora, Excedina. Si yo digo el vestido, ¿en qué género estoy hablando? ¿El que me dice? ¿Qué género es? ¿Ah? ¿El qué género es, chicos? Chicas, ¿el qué es? ¿Es artículo o es adjetivo? ¿Mm? ¿El qué es, chicos? ¿Qué género me indica él? Yo digo el luz. Yo podría decir el Dora o el Excedina. A ver, cuando yo hablo de él, estoy indicando género masculino. Por ende, ese él que está al lado de un sustantivo cumple la función de modificador directo, ¿ya? Y morado es una característica o un adjetivo que yo le estoy dando al objeto, ¿cierto? Es como si yo diría Excedina, bella, o Excedina, hermosa. ¿Cuál sería el adjetivo? El adjetivo sería hermosa. ¿Ya? Sería hermosa. Entonces, los adjetivos son aquellas palabras que van a caracterizar, que van a calificar a quién? Al sustantivo. ¿Ya? Yo digo Dora, amable, Dora, hermosa, estaría diciendo, ¿cuál sería mi adjetivo? Sería hermosa, aquel que está calificando a mi sustantivo. ¿Ya? Ahora, por ende, sería ahí, en esa oración, cumpliría la función de modificador directo. ¿Ya?
de modificador directo. ¿Por qué? Porque no está acompañado por enlaces. Ahora, yo debajo, si tú tengo el profesor de castellano la tiene agarrado conmigo, él es un artículo. Por ende, ¿qué será? Modificador directo e indirecto. Dora, ¿qué será? ¿Modificador directo ¿Indirecto? o modificador indirecto? ¿Mm? Indirecto, Miss. No, ¿qué hemos dicho? Que todo modificador directo, ¿quiénes son? Los artículos y los adjetivos. Él es un artículo, por ende, ¿qué es? ¿Mm? Si es un artículo, ¿qué función cumple? ¿De modificador directo o modificador indirecto? ¿Mm? Directo, Miss. Directo. De ahí dice, el profesor, profesor sería núcleo del sujeto, de castellano. De castellano. Hay un enlace, hay una preposición. ¿Qué tipo de modificador es? Directo e indirecto. ¿Mm? Está ¿Cómo dice, acompañado Miss? de enlaces. La oración está acompañado de enlaces, me dice el profesor de castellano. Profesor es núcleo del sujeto. De castellano está con un enlace. ¿Y qué nos dice la definición del modificador indirecto? ¿Mm? ¿Qué sería? ¿Modificador directo o modificador indirecto? ¿Mm? ¿Cuál sería, chicos? ¿Directo o indirecto? Ahí lo que dice, la tiene agarrado conmigo, Miss. A ver. La oración es, el profesor de castellano la tiene agarrado conmigo, ¿cierto? Ahora, debo de identificar, para yo saber cuáles son modificadores, lo primero que tengo que identificar es el sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo ahí? El profesor. Profesor, solamente profesor. Ese es mi sustantivo. Ahora, él es un artículo, por ende, ¿qué tipo de modificador es? ¿Directo o indirecto? Directo. Directo. Ahora, me voy al otro lado. De castellano, ¿qué será? De castellano, indirecto, Miss. Indirecto. ¿Por qué? Porque me dicen mi teoría, ¿cómo yo identifico? Hay que estar atentos en esa parte. ¿Cómo yo identifico? Porque yo al inicio les dije que para que cumpla la función de modificador directo, por ejemplo, ¿quiénes cumplen la función de modificador directo? Los artículos y los adjetivos. Siempre y cuando no estén acompañados por ningún nexo, ¿ya? Ahora, por su ubicación también yo lo identifico. Puede aparecer antes o después del núcleo, el modificador directo. Pero el modificador indirecto siempre va a estar acompañado de nexos, de preposiciones, de enlaces, pero su ubicación siempre va a ser después del núcleo. ¿Ya? Por eso lo primero que yo tengo que hacer es identificar el sustantivo. ¿Sí, chicos? A ver, y acá tenemos un pequeño resumen, ¿no? De la estructura del sujeto, que está conformado por el núcleo y por sus modificadores. ¿Quién es el núcleo? Es la parte más importante del sujeto. ¿Quiénes lo conforman? Los sustantivos y los pronombres, ¿cierto? Si no hay sustantivo, vamos a tener la presencia de un pronombre. Tengan en cuenta ello, ¿ya? Si no hay sustantivo, va a haber un pronombre. ¿Ya? Eso hay que recordar, no se olviden. ¿Ah? No siempre en las oraciones nos va a aparecer un sustantivo, puede aparecer un pronombre. Y los modificadores tenemos dos, ¿no? Modificador directo y modificador indirecto.
directo. El modificador directo se une al núcleo sin usar enlaces y el modificador indirecto se une al núcleo pero con enlaces y por la aposición también. ¿Ya? Acá tenemos oraciones para practicar. A ver, las 3 primeras oraciones les doy 3 minutos para que lo puedan desarrollar ustedes y luego les llamo, ¿no? Por ejemplo, te llamo Dora y te digo a ver la primera oración. ¿Cuál es el sujeto? Si hay modificadores directos o hay modificadores indirectos. ¿Ya? A ver, a practicar. 3 minutos nada más. Ya está. A ver, en la primera oración, Dora, ¿qué encontramos? Sustantivos, ¿ves? Ya, ¿cuál es? Adriana y Joaquín. Ya, Adrián y Joaquín serían mis sustantivos, ¿cierto? Sí. Irán juntos al cine mañana. Ya, ahí no hay modificador. Quiero jugar contigo.
El sujeto tácito dice es yo, que no está presente, ¿cierto? Yo quiero jugar contigo. ¿Cuál sería el sujeto? ¿Quién quiere jugar contigo? Yo. Yo sería el sujeto tácito. ¿Ya? Yo sería el sujeto tácito. Catalina era una perrita amorosa. ¿Cuál sería? El sustantivo es Catalina. Catalina. Ajá. Catalina. Ay. Catalina. ¿Ya? Pero acá, ¿qué está haciendo de perrita? Está haciendo, mencionando que ¿quién fue amorosa? Catalina. La perrita. ¿Qué sería? Amorosa, ¿qué sería? Es un adjetivo. Es un adjetivo. Por ende, ¿qué sería? Ahora. ¿Directa, Miss? Modificador directo, dice. Ellos se quedaron sin palabras. ¿Cuál es el sustantivo? Ellos. Ellos. ¿Ya? Ellos. Se quedaron, ¿qué será? Indirecta. Modificador indirecto. ¿Ya? Modificador. Ángela y Tamara son amigas desde pequeñas. ¿Cuál es el sujeto? Ángela y Tamara. Ángela y Tamara. Ese sería mi núcleo del sujeto. Son amigas, ¿qué será? Directa, Miss. No, hay una preposición ahí. Son es la preposición. ¿Qué sería? Indirecta. Indirecta. El columpio se rompió el año pasado. ¿Qué tenemos? Sustantivo, ¿cuál es? El columpio. El columpio. Solamente columpio es el núcleo del sujeto. Ahora, él es un artículo. ¿Qué será? Él es un artículo. Está antes del sustantivo. ¿Qué función cumple? Directa. Directa. Se rompió. ¿Qué será? Indirecta, Miss. Indirecta. ¿Ya? Modificador indirecto. La capacidad de adaptación es una gran virtud. ¿Qué es una gran virtud? La capacidad de adaptación. Capacidad sería mi sustantivo. Y la es un artículo. ¿Qué sería? La es un artículo. ¿Qué sería? Indirecta, Miss. Indirecta. ¿Indirecta o directa? La capacidad. No, directa es. Directa. De adaptación tiene una preposición. ¿Qué será? De adaptación. ¿Qué será? Hay una preposición, la preposición de. Y está después del núcleo. ¿Qué será? Indirecta. Indirecta. Carla y Emiliano pintaron su casa. ¿Cuál es el sustantivo? Carla y Emiliano. Carla y Emiliano. ¿Qué hicieron Carla y Emiliano? Pintaron su casa. Pintaron. Entonces, esta es la acción, pintaron. ¿Cierto? Por ende, ¿qué sería? ¿Sí? Entonces, ¿fácil o difícil? Fácil, Miss. Solamente Fácil. hay que comprender nomás. Exacto. Mami.
No hay que olvidar que la estructura del sujeto va a estar conformada por núcleos y por sus modificadores. ¿Quiénes cumplen la función de núcleo? Los sustantivos o los pronombres. Acá todos los tipos de sustantivos, tengan en cuenta ahí. Y los modificadores tenemos dos, directo e indirecto y la aposición. Los directos se unen al núcleo sin usar enlaces y pueden ir antes o después del núcleo, mientras que los modificadores indirectos se unen al núcleo pero con enlaces y solamente pueden ir después del núcleo, ¿ya? Y la aposición es aquel que va a modificar al núcleo o al sujeto, también llamado, aclarando o ampliando su significado. Hablando, seguir hablando del sustantivo. Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta aquí? Bueno, me parece que ninguna. Muy bien, nos vamos a quedar aquí